Hoy nos metemos de lleno en un solo texto, pero uno que, la verdad, tiene de todo. Un viaje al límite, un milagro que te deja sin aliento y uno de los discursos de despedida más potentes que se han escrito. Sí. Vamos a explorar el capítulo 20 de los Hechos de los Apóstoles, que narra el final de los viajes de Pablo como hombre libre, justo el preludio de su arresto. Es que es casi la crónica de un final anunciado. Totalmente. Si es que este capítulo es como el final de una era para Pablo, y él es consciente de ello. La atmósfera está muy cargada, y una de las claves que el análisis del texto nos da desde el principio es que el narrador, Lucas, de repente vuelve a la acción. Ah, es verdad. Pasa de contar la historia en tercera persona a decir nosotros. Se sube, por así decirlo, de nuevo al barco. Y eso lo cambia todo. Claro, a partir de este momento estamos leyendo el diario de un testigo presencial. Exacto. Y se nota en cada pequeño detalle. Pues vamos a meternos en ese barco con ellos. La historia arranca con Pablo saliendo de Éfeso, recorriendo Macedonia, Grecia. Una ruta más o menos habitual para él. Sí, pero de repente todo se tuerce. Tenía planeado navegar directo a Siria, pero el texto nos cuenta que descubre un complot de los judíos para atacarle en el barco. Y tiene que cambiar de planes sobre la marcha. Exacto. Y ese cambio de planes, ese tener que volver sobre sus pasos por Macedonia, es lo que le reúne con el grupo donde está Lucas. Y aquí hay un pequeño detalle que el análisis resalta y que me parece fascinante por lo que dice sobre la realidad de viajar en aquella época. A ver. El texto menciona que el viaje de Filipos a Troade les llevó 5 días. 5 días. Sí, y el comentarista nos recuerda que en un viaje anterior Pablo hizo ese mismo trayecto en poquísimo tiempo, quizás un par de días. ¿Y cuál es la diferencia? Pues algo tan simple como que esta vez tenían el viento en contra. Un detalle que te ancla la historia en la realidad. No es un viaje mágico, es una travesía dura, lenta. Es verdad, te hace sentir casi el salitre y la frustración de no avanzar. Totalmente. Y después de esos 5 días de lucha contra el viento, llegan a Tróade y se reúnen con la comunidad. La escena que se describe es muy potente. Sí. Están en un aposento alto, de noche, el primer día de la semana, el domingo, para partir el pan. Es un culto, una reunión íntima. Sí, muy solemne. Y en el centro de todo, Pablo, que empieza a hablar. Y no para. El texto insiste hasta 3 veces en que fue un discurso largo que se alargó hasta la medianoche. Y claro, un discurso tan largo en una sala que además está abarrotada, pues... Tiene consecuencias. Claro, y aquí es donde ocurre el famoso incidente de Eutiquio. Y lo que me parece brillante del análisis es cómo subraya que esto lo está contando Lucas. Lucas el médico. Exacto, el médico. Por eso tenemos detalles que son casi, forenses, ¿no? A ver, ¿cómo cuáles? Pues mira, el texto dice que había muchas lámparas. Hoy a lo mejor leemos eso y no le damos importancia. No, la verdad. Pero el análisis nos dice, a ver, imagina de la escena, una habitación en un tercer piso, llena de sin apenas ventilación, Uf. y el humo y el calor de, docenas de lámparas de aceite. Consumiendo el oxígeno, claro. La atmósfera tenía que ser, sofocante. Es el escenario perfecto para un desastre. Y en medio de todo eso, un chaval llamado Eutico, que seguramente llevaría todo el día trabajando, se sienta en el alféizar de la ventana. A coger un poco de aire, supongo. Claro. Y con el calor, el sermón interminable de Pablo y el cansancio, se queda dormido. Y pasa lo inevitable. Se cae desde un tercer piso. Y el texto, con la precisión clínica de Lucas, dice, fue levantado muerto. Vaya. El análisis es tajante en este punto. No dice parecía muerto o se desmayó. Lucas, el médico, está certificando la muerte del joven. O sea que no hay ambigüedad. Ninguna. El impacto en esa sala debió de ser terrible. Imagina el grito, la interrupción del sermón, el caos. Para. O sea, que el comentarista insiste en que esto no es una hipérbole, es un diagnóstico. Lucas está diciendo, le hice una valoración y este chico está muerto. ¿Justo eso? Eso cambia por completo la escala de lo que pasa después. Porque Pablo baja, se echa sobre el cuerpo del joven, un gesto que recuerda a los antiguos profetas, y de repente dice, no os alarméis, pues su vida está en él. Y el chico vive. El contraste entre el diagnóstico clínico y el milagro es brutal. Totalmente. Y la interpretación que ofrece el comentario sobre el porqué de este suceso es muy profunda. No lo presenta como un castigo a Eutico por dormirse, que sería la lectura fácil, la moralista. Claro.
te duerres en el sermón, te caes. Exacto. Tampoco como un ataque del diablo. Lo ve como una de esas situaciones trágicas que Dios permite para que las obras de Dios se manifestasen. Qué interesante. La muerte del joven se convierte, paradójicamente, en el lienzo sobre el que se pinta una demostración del poder de Dios para dar vida. La reunión no termina en funeral, sino en una celebración que dura hasta el amanecer. Qué pasada. Y me encanta que, justo después de este milagro increíble, el autor del comentario baje a la tierra con una reflexión muy humana y con un punto de ironía sobre los sermones largos. Sí, es un momento de honestidad brutal. Por un lado, defiende a Pablo, claro. Dice que era su despedida, que tenía mucho que decir y poco tiempo. Lógico. Pero luego, basándose en su propia experiencia, admite que la mayoría de las veces los discursos interminables no vienen del Espíritu Santo, sino de la verborrea del predicador, o, peor aún, de su falta de preparación. Es una advertencia en toda regla. Totalmente. Aunque reconoce que a veces, como en este caso, hasta de un sermón que duerme a la gente puede salir algo extraordinario. Esa reflexión sobre la autenticidad es buenísima y me hace pensar en el propio Pablo que, después de este momento tan intenso, con una resurrección de por medio, no descansa. Al contrario. Parece que la urgencia se apodera de él. El viaje se reanuda, ahora hacia Mileto. Y hay un detalle que me parece extrañísimo. El grupo se va en barco a un punto de encuentro, Asón, pero Pablo decide hacer ese tramo por tierra, solo. ¿Por qué haría algo así? Pues el análisis sugiere una razón que encaja perfectamente con el personaje. Es muy probable que quisiera aprovechar hasta el último segundo. Mientras los demás navegaban, él podía atravesar esa península a pie, predicando en las aldeas que encontrara por el camino. Es la imagen de un hombre obsesionado con su misión. Que no puede permitirse perder ni una sola oportunidad. Exacto, porque tiene una fecha límite grabada a fuego en su mente: llegar a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. ¿Y por qué esa prisa por llegar justo en Pentecostés? ¿Qué tenía de especial esa fiesta para ellos? Abarrotada de judíos de todo el mundo. El mejor escenario posible para comunicar su mensaje. El mejor. Pero, para los cristianos, Pentecostés tenía un significado aún más profundo. Era el aniversario del día en que el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos. El cumpleaños de la Iglesia, por así decirlo. En cierto modo, sí. Volver a Jerusalén en esa fecha era simbólicamente muy potente. Entendido. Así que, con esa urgencia, no se detiene en Éfeso, que era una de sus comunidades más queridas, para no perder tiempo. En su lugar hace algo muy práctico. Atraca en el puerto cercano de Mileto y manda un mensaje. Para que los líderes de la iglesia de Éfeso vengan a verle a él. Y aquí, antes incluso de escuchar lo que les dice, el análisis del texto nos obliga a detenernos en quiénes eran esos líderes. Y es algo que, dinamita muchas de nuestras ideas preconcebidas. Totalmente. El texto nos da dos pistas que son oro puro para entender la estructura de la iglesia primitiva. A ver. La primera, Pablo no convoca al pastor de Éfeso, convoca a los ancianos, en plural. El liderazgo era un cuerpo colegiado, un equipo, no había una figura única en la cúspide. Interesante. Y la segunda es aún más reveladora. El texto griego usa dos palabras para describir a estos líderes: presbiteroi, que traducimos como ancianos, Sí. progresiva, y un poco más adelante, en el mismo discurso, Pablo les llama episcopoi, sobreveedores, de donde viene nuestra palabra obispo. Y aquí es donde el texto desmantela una idea que damos por sentada. Cuando oímos obispo, pensamos en una jerarquía, en un líder por encima de los demás. Con su diócesis y todo eso. Exacto. Pero el análisis es tajante. En esa época, en esa iglesia, anciano y obispo eran la misma cosa. Se usaban como sinónimos para referirse a los miembros de ese equipo de liderazgo. Es que eso lo cambia todo. Totalmente. El liderazgo no era una pirámide, era una mesa redonda. Lo cambia por completo. Sugiere un modelo de liderazgo mucho más horizontal y comunitario del que se desarrolló después. Y es a este grupo de líderes, a sus iguales, a los que Pablo dirige uno de los discursos más personales y conmovedores de su vida. Sabe que es la última vez que va a hablar con ellos. Exacto. Pues vamos a meternos en ese discurso. No empieza con teología abstracta. Empieza apelando a su propia vida, a su ejemplo. Les dice, básicamente, vosotros sabéis cómo me he comportado todo este tiempo. Pone su vida sobre la mesa. Y resume su ministerio con 3 pinceladas: humildad, lágrimas y pruebas.
No es la imagen de un líder triunfante, sino de alguien que ha sufrido con ellos y por ellos. Y recalca una cosa. No he rehuido anunciaros todo el plan de Dios. Eso es. Ese punto es clave. El análisis subraya que Pablo se presenta como un mensajero fiel, que ha entregado el mensaje completo, sin endulzar las partes difíciles, ni ocultar las exigencias. Y el núcleo de ese mensaje, dice, es el mismo para judíos y para griegos. Arrepentimiento y fe. Exacto. Después de establecer su historial, de recordarles su coherencia, es cuando se atreve a mirar al futuro, a su futuro. Y es un futuro aterrador. Les dice con una certeza que hiela la sangre que el Espíritu Santo le ha avisado de que en Jerusalén le esperan cadenas y tribulaciones. Vamos, que va directo a la cárcel y lo sabe. Y lo que me deja sin palabras es su reacción. No pide que recen por su liberación. Dice una frase que, según el comentarista, define su vida entera. Es una frase potentísima. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Es la mentalidad de un atleta espiritual, como lo describe el análisis. Un corredor de fondo que solo tiene la vista puesta en la línea de meta. El sufrimiento en el camino es secundario. Casi irrelevante, sí, comparado con el gozo de cumplir la misión. Su vida ya no le pertenece, es un instrumento. Y es desde esa autoridad moral, la del que está dispuesto a perderlo todo, desde donde les lanza la advertencia final. Una advertencia durísima. Primero les dice que después de su partida entrarán en la comunidad lobos feroces, la amenaza externa. ¿Sí? Pero luego añade algo que debe de caer como una bomba en esa reunión. Les mira a los ojos y les dice, «Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas». La traición vendrá de dentro. De su propio equipo de liderazgo. Imagina el impacto de esas palabras. No es una amenaza vaga, es una profecía de división interna. Y para motivarles a estar vigilantes, les da el argumento definitivo. ¿Cuál? Les dice, cuidad de la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. El análisis aquí es muy claro. El valor de la iglesia, y por tanto la responsabilidad de sus líderes, se mide por el precio que se pagó por ella. El coste fue infinito, la sangre del propio Hijo de Dios. No puede haber un incentivo mayor para cuidarla. Es un argumento demoledor. Y después de hablar de su integridad y de su visión de futuro, Pablo baja a un terreno increíblemente práctico. El dinero. Un tema muy terrenal, ¿sí? Le recuerda, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Y entonces hace un gesto que debió ser impactante. El comentarista nos ayuda a visualizarlo. Pablo levanta sus manos y se las muestra. ¿Y no eran las manos suaves de un filósofo? No, eran manos duras y callosas. Eran las manos de un obrero. Él mismo le recuerda que con esas manos trabajó en su oficio, fabricando tiendas, para ganarse el sustento y ayudar a sus compañeros. Y esto es fundamental porque él mismo defiende en otras cartas su derecho a ser sostenido por las iglesias. Pero en Éfeso eligió no hacerlo. Eligió trabajar para ser un ejemplo de generosidad y para no ser una carga para nadie. Estaba modelando un liderazgo de servicio hasta en lo más básico. Y es justo al final de esta parte, hablando del trabajo y de ayudar a los débiles, cuando les regala una joya. Les dice que deben recordar unas palabras de Jesús, que no están en ninguno de los 4 evangelios. Es un momento único en todo el Nuevo Testamento. Pablo cita a Jesús diciendo, «Más feliz es dar que recibir». Una frase de Jesús transmitida por tradición oral y que Pablo consideró el resumen perfecto de todo lo que les estaba intentando enseñar. Y el comentario contrasta esta máxima de forma directa con la lógica del mundo, ¿no? Totalmente. Nuestra cultura nos grita que la felicidad está en acumular, en tener, en recibir. Y Jesús, a través de Pablo, invierte esa lógica por completo. La verdadera felicidad, la que se parece a la de Dios, se encuentra en el acto de dar. Es el broche de oro para su discurso. Un broche perfecto. Y con esa frase, el discurso termina. Pero la escena no. Lo que sigue es casi un plano secuencia de una despedida. El texto dice que, cuando terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Y la reacción es unánime y visceral. Hubo gran llanto de todos. Sí. Y el comentarista se detiene a analizar de dónde viene ese dolor tan profundo. El texto lo especifica. Lo que más les dolía era la frase de Pablo de que no verían más su rostro. No es solo la pena de una separación, es la certeza de la pérdida definitiva en esta vida. Es un duelo en vida, sí. Y la escena se llena de gestos de afecto muy orientales. Se echaban al cuello de Pablo, le besaban. Hay una ternura y una humanidad desbordantes. Es que es devastador. No lloran solo porque se va. Lloran por la certeza de la pérdida.
Toda esa camaradería, ese liderazgo, esa amistad forjada en las pruebas. Se acaba ahí, en ese muelle. Es una de las escenas más humanas de todo el libro. El relato concluye con ellos acompañándole hasta el barco. Y el comentarista pinta una imagen final preciosa, melancólica. Nos pide imaginar a esos ancianos en el muelle, viendo cómo la vela del barco de Pablo se hace cada vez más pequeña. Hasta desaparecer en el horizonte. Es el fin de una era. Un final potentísimo. Si lo vemos en perspectiva, el capítulo es un viaje completo. Empieza con un milagro que devuelve la vida a un joven que cae al vacío y termina con el retrato de un líder que camina con los ojos abiertos hacia su propia muerte. Preparando a los suyos para que sobrevivan sin él. Exacto. Todo está anclado en esa urgencia de una misión que él considera infinitamente más valiosa que su propia seguridad. Es un manual de liderazgo y de cómo decir adiós. Absolutamente. Nos ha dejado el retrato de un líder cuya herencia no son estructuras de poder, sino integridad personal, un mensaje completo sin atajos, un ejemplo de autosacrificio y una conexión emocional profundísima. Sí. Y para terminar, queremos dejar una reflexión que surge de ese detalle tan singular que hemos comentado. Pablo se despide, sabe que no volverá a verles, y para encapsular todo su legado, elige unas palabras de Jesús que ni siquiera estaban en los textos escritos. Más feliz es dar que recibir. Y eso nos deja con una pregunta final, una doble pregunta en realidad. Por un lado, que nos dice esto sobre la riqueza de la tradición oral en la Iglesia primitiva. Había muchas más enseñanzas de Jesús circulando de las que finalmente quedaron por escrito. Claro. Pero sobre todo, la pregunta más personal es, ¿por qué eligió esa frase? ¿Cómo el hecho de que Pablo, en su último adiós, destilara toda su vida y todo su mensaje en ese principio, la felicidad de dar, resume no solo la esencia de su propio ministerio, sino el núcleo del legado que desesperadamente quería dejar a quienes no volvería a ver?